Doctora, se acaba de dar una sentencia condenatoria para la quema de la embajada de España, donde murieron 37 personas, entre esas su padre. Han pasado tantos años, 35 años, desde que ocurrió ese hecho. Es una justicia que llega tarde, pero llega. ¿Es justicia cuando llega tarde? Bueno, hace 16 años yo interpuse una demanda con el objetivo de primero escarbar una historia que estaba en la oscuridad, que estaba enterrada, que estaba negada, que estaba completamente diluido en el tiempo, y sin embargo las víctimas se les acusaba de mentirosos, se les acusaba, en mi persona hubo muchísimo, incluso algunos antropólogos norteamericanos que me atacaron duramente para decir que la Embajada de España había sido un autosuicidio, prácticamente una autoinmolación de los ocupantes. Bueno, ha sido una polémica, sin embargo, era una historia oculta ante la justicia, y entonces había que poner una demanda. Esta demanda ha sido doloroso, yo diría que es una justicia cara, carísimo por el tema de que estos 35 años hemos guardado evidencias, hemos tratado de reivindicar la verdad. Bueno, llegó la verdad. O sea, para mí la primera justicia es la verdad. Ya no es la verdad de Rigoberta Menchú, la India mentirosa, como habían dicho. No es la verdad de una víctima, ni de las 37 víctimas, sino es una verdad penal de Guatemala que desafió los tribunales. Eso es una parte. Yo me siento orgullosa por esta verdad tan dolorosa, tan extraordinario como lo vimos en el tribunal, las pruebas de qué pasó con la gente, se les impidió la salida, hubo dos fuegos, un fuego dirigido, uno que se estalló, pero después fueron a rematar con la vida de la gente. Fue durísimo el proceso, sin embargo, creo que es una justicia dignificante para nosotros, para nuestra verdad. La otra es, sí, la otra es la justicia penal. Es la justicia que apenas estamos iniciando, y es que el tribunal ya reconoció el papel del Estado en ese crimen. O sea, no solo es una situación que pasó de accidente, sino el Estado participó, 6 cuerpos policíacos participaron, tenía la orden del general Lucas García, tenía la orden del que era ministro del Interior en esos años, incluso el ministro de Relaciones Exteriores había mentido en la comunidad internacional. En fin, todo el mundo, había una cadena de mandos, que para mí esto es otro importante, porque el Estado debe resarcir las víctimas. Y finalmente, pues ya hay un reconocimiento del que se hizo daños y perjuicios a las víctimas. En el caso mío en particular, yo no creo que vayan a poder pagar lo que significa para nosotros 35 años de nuestra vida con una negación de justicia. Pero es simbólicamente importante que sepan que este crimen también tiene costo. También no solo es costo político, costo histórico, también costo económico. O sea, todo el lucro cesante que no recibieron cada familia, cada persona en 35 años, pues depende de la edad de las víctimas, da una suma cuantificable, digamos, en cuanto a la reparación económica. ¿Esa cifra de cuánto es? Bueno, el caso de mi padre solo tuvo 9 años de vida todavía, porque tenía 59 años, y según la ley, pues se deja de, el promedio de vida de los hombres en ese entonces era 68 años. Pero hay jóvenes, por ejemplo, María Pinula, que tenía 17 años. Si hacemos un resumen de su lucro cesante, estaríamos hablando más o menos de pues casi $1 millón de dólares, digamos. Y entre todos los 37, ¿cuál es la cifra a la que se va a llegar, a la que el Estado va a tener que pagar? Nosotros todavía no le hemos puesto. Usted sabe que nosotros vamos a poner un recurso de apelación especial parcial, se llama,
En tanto que la audiencia de reparación, el tribunal negó el derecho de los 37 víctimas de ser representado por el Ministerio Público y solo tomó en cuenta los que estábamos en la sala ese día. Entonces no es posible hacer una reparación a un querellante y a unos 3, 4 personas y a obviar los 37. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución del tribunal, por lo que tendremos que ir a un recurso especial de apelación parcial, porque sí, la sentencia es extraordinaria, pero esto nos permite la ley, por lo que creo que la responsabilidad del Estado tenemos que insistirla en tanto que está demostrado, o sea, está demostrado en la práctica, está condenado el Estado mismo dentro del expediente. Doctora, esta sentencia se da cuando debía haberse reiniciado el juicio contra Efraín Ríos Montt. ¿Usted cree que en verdad Ríos Montt será sentenciado de manera definitiva o cree usted que esto no ocurrirá nunca en Guatemala? Bueno, la sentencia que nosotros respetamos es la que ya se dictó. Y también en este caso de la Embajada de España, la sentencia que hará memoria en nuestras vidas es la que ya se dictó. Esto es la sentencia de primera instancia, es de un tribunal de alto nivel, de alto riesgo, por lo tanto se creó para dictaminar sobre delitos de lesa humanidad. Ahora, el caso Ríos Montt hay una ilegalidad. La Corte Suprema de Justicia no respetó, no, más bien en la Corte de Constitucionalidad no respetó los procedimientos, tenía que ir a sala de apelación, posteriormente a casación, posteriormente a la Corte Suprema de Justicia y finalmente a la Corte de Constitucionalidad, si esto fuera el caso. Pero lo que hizo la Corte de Constitucionalidad fue interrumpir todos esos procesos con tal de revertir esta sentencia. Entonces, de todas maneras, la Corte hizo algo ilegal, por lo tanto, no vale. Para mí, realmente, como parte de las víctimas, la sentencia extraordinaria es la que ya está dictada. Dicho de otra manera, tómame esta pregunta. Dicho de otra manera, doctora, la sentencia por genocidio es la que vale para usted y para los guatemaltecos. Sí, así es. Todos los querellantes van a participar porque están obligados, porque forzosamente se les obliga a hacer una repetición del juicio. Doctora, ¿Efraín Ríos Montt es genocida? Totalmente, está aprobado en el tribunal. Hay una sentencia que estipula incluso los años que debe permanecer en la cárcel. Este juicio efectivamente reconoció el genocidio en Guatemala. Sin embargo, hay muchos en Guatemala que todavía siguen diciendo que en Guatemala no hubo genocidio. Bueno, primero los que no pasaron por ninguna criminalidad de la guerra. Segundo, porque hay una juventud enfermiza de esa noción de que eran comunistas, por eso merecían morir, eran subversivos, por eso había que matarlos. Pero también hay otra cosa, y es que la mayoría de los capitalinos es donde está el poder económico. Y el poder económico que apoyó la guerra, que los norteamericanos asesoraron los guatemaltecos, armas que vino del exterior por parte del Estado, etcétera, pues realmente no van a reconocer. Entonces aquí hay que ver quién dice que no, porque seguramente o no le tocó la suerte de ser una víctima de genocidio o simplemente sus padres eran parte de los perpetuadores del sistema o del genocidio. El propio presidente Otto Pérez Molina no reconoce genocidio en Guatemala. Dice que hubo masacres y que lo que ocurrió aquí, esta guerra civil, es lo que pasó en otros países de Centroamérica. Para Otto Pérez Molina no hubo genocidio. Bueno, él es uno de los actores. Él, según el expediente de Ríos Montt, él se llamaba Comandante Tito y por eso es uno de los acusados. Solo por su inmunidad diplomática probablemente no le haya llegado la situación. ¿Cree usted que esto llegará a algún momento? Pues la verdad que no se trata de aumentar y aumentar, porque si capturáramos de verdad a todos los responsables de genocidio en Guatemala, pues serían muchos. Realmente
estos porque se probó su culpabilidad, porque la gente puso una demanda en su contra, y si ya en los expedientes salió el señor comandante Tito y salieron algunos otros oficiales, la idea no era perseguir a todos los oficiales de Guatemala, mucho menos que siguiéramos con esa dicotomía de que el ejército, todo el ejército era culpable o que toda la guerrilla era culpable. O sea, se firmó un acuerdo de paz que entró en vigencia hace casi 20 años, donde se proclamó la amnistía, que tanto los combatientes de la guerrilla como los combatientes del ejército quedarían entonces amnistiados para reiniciar una nueva vida. Entonces nosotros respetamos los acuerdos de paz, y que si es un combatiente que estaba de un lado o del otro lado, es obvio que ya gozó de una amnistía. Ahora, lo que no podemos permitir es amnistiar los profundos abusos a los derechos humanos, porque eso sería en contra de la dignidad humana. El presidente Otto Pérez Molina, que participó en esas negociaciones de paz, al igual que usted, dice que durante todo ese tiempo en que hubo estas negociaciones, jamás se habló de genocidio, y que por qué ahora los grupos sociales, por qué usted, por qué otros, están hablando de genocidio cuando no tuvieron la oportunidad de hacerlo durante los diálogos de paz. Bueno, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos tiene un precepto que se firmó en esas negociaciones de paz, que dice que deja exento de amnistía todos los delitos de lesa humanidad. No se hablaba de lesa humanidad en otra parte del mundo, se hablaba de lesa humanidad aquí, en este país. Por lo tanto, es mentira que no estén en los acuerdos de paz. Allí está el contexto del Acuerdo sobre Global de Derechos Humanos. ¿No le parece, doctora, que seguir con esto, seguir avanzando, podría poner a la venganza sobre la justicia en algún momento? Si venganza hubiéramos querido, nunca habríamos acudido a un tribunal. Yo creo que lo que en este país está dando precisamente un pie es el valor de nuestro sistema legal. Es que las víctimas pierden el miedo al tribunal. Sabemos que hay un tribunal no muy parcial, o sea, sabemos que hay tentáculos que maneja la impunidad, sabemos que hay presión sobre los jueces, sabemos que no hay libertad exactamente para la justicia en Guatemala, pero nuestra meta es fortalecer el sistema legal. El que quiera hacer justicia por su mano, que sepa que cuesta 1.400 o 1.240 años de prisión. Es decir, nosotros queremos que todo el mundo después sepa que cometer genocidio cuesta muy caro para su propia memoria. ¿Cree usted que llegará el día en que Guatemala se reconcilie entre sí? Yo pienso que las personas que perdieron una mamá, perdieron un papá, eran menores. Mi hermana tenía apenas 13 años cuando le quitaron el hogar. Mi otra hermana tenía 15 años. Todos dependíamos de papá. O sea, nadie puede decir a un niño de 15 años que debe dependerse por sí mismo. Así es, y el caso de su madre. Y son miles y miles de gente, o sea, no es una persona. Por eso yo digo siempre, el que dice que no hay, seguramente se tomó un café en la mañana todos los días de su vida, seguramente se enterró a un ser querido tranquilamente como deben ser los seres humanos, y seguramente jamás le llegó el sufrimiento de otros. Pero ese es egoísmo, o sea, que no comprenda que los huérfanos, los niños, las mujeres violadas, las personas en fosa común, piense que sea normal o igual. Es aterrador, o sea, cuando uno lee, escucha el testimonio de cómo permanecía la gente bajo tortura tanto tiempo, es como antihumano. Sí, yo creo que nos ha sensibilizado a muchos guatemaltecos. Y por eso a mí no me preocupa tanto la red social, me preocupa más por la salud mental y la salud de los jóvenes, especialmente los jóvenes de la clase acomodada, los jóvenes hijos de exmilitares, que se están envenenando, queriendo participar, negando los hechos, porque así les hacen en casa. Yo creo que es una contaminación maligno para ellos,
no para las víctimas, porque las víctimas enfrentaron, salieron adelante. No digo que no haya huérfanos que estén en las maras actualmente, no digo que no haya persona que haya sufrido tanto y que le quedó como destino la violencia. O sea, yo creo que hay de todo. Sin embargo, eso de querer negar lo que no se puede negar es dañar su propia salud espiritual, mental y social. Entonces yo siempre invito a la gente de que enseñe lo mejor a sus hijos o simplemente que deje que los hijos piensen por sí mismos y que no contamine su pensamiento. Usted como víctima de lo que pasó, ¿ha podido perdonar, doctora? Todavía no, porque eso viene después. Yo pienso que el tema, estamos llegando a la justicia. Primero, la verdad, le decía yo, mi única intención fuera escarbar entre la oscuridad la verdad. Hoy a la verdad ya está sentenciada. La justicia, pues actuaron los tribunales con toda paciencia. Un proceso de 16 años es agotador. Sin embargo, podemos decir que se respetó el debido proceso porque nadie se retiró del proceso antes de tiempo. Bueno, y luego pues vendrá el perdón. Yo creo que el perdón viene hasta el final, siempre y cuando pues que así lo desean las víctimas y así lo desean cada persona, porque yo no puedo hablar por todos. ¿Y se puede vivir en paz sin perdón, sin haber perdonado? Depende que hay que perdonar, porque si usted cree que el perdón es un cheque en blanco, yo sí de eso no lo creo, porque yo he visto muchísimas familias que están absolutamente en el abandono y ninguna humanidad que los esté ayudando o que se están enterrando en el silencio por esperar un juicio. No sabe usted la cantidad de testigos que se murieron, la cantidad de víctimas que ya fallecieron, unos que están actualmente en agonía, ninguna ayuda de nadie por ellos. Entonces yo no sé qué hay que perdonar. Sí, estuve en una aldea en donde dos mujeres cocinaban en un fogón descalzas, sin dientes, envejecidas. Cuando yo me acerco a ellas, cada una tenía una historia más terrible que la otra. La justicia no había llegado para ellas y, por supuesto, ninguna de las dos podía perdonar. Sí, y en este caso a veces se ve, yo agarré la causa de los 37 personas quemados vivos en la Embajada de España porque sé que clamaron por sus vidas, porque sé que pidieron tantas veces que los dejaran salir. Y sin embargo los quemaron. Pero también hay que hablar que yo perdí mi madre torturada, mi madre que hasta la fecha no la puedo dar por muerta, porque hasta la fecha no he encontrado sus restos en una fosa común. Igual mi hermano Víctor, él fue asesinado, fue fusilado y nunca me entregaron sus restos. Hasta la hora no encuentro sus restos. Mi padre le saquearon sus restos de la tumba. Cuando yo regresé de Guatemala, cuando fui capturada por la policía guatemalteca en el año 88, todavía lo que hice al día siguiente que me soltaron fue a dejar una corona a mi papá en el cementerio general. Poco tiempo después saquearon sus restos y no sé a dónde lo tiraron. También yo tengo más familia. Este fin de semana me fui a un casamiento de una de mis nietas sobrinas, que su abuelo, mi hermano Víctor, fue fusilado, que su madre fue degollada, su abuela fue degollada. ¿Qué iba a contarlo yo a una niña que se casa cuando tiene este historial, este expediente personal? Entonces, por eso yo creo que aquí no se tiene que vulgarizar el perdón. O sea, jamás puedo compartir que un presidente llega a un campo de fútbol y decir, aprovecho para pedir perdón. O sea, no, así no, tiene que ser solemne, tiene que ser de otra manera. Y tiene que ser sentido. El perdón es sentido y mirando a los ojos. Exacto, yo creo que al pueblo de Guatemala le queda mucho. Por lo menos en mi caso, mi pasión ha sido contribuir al sistema legal. Me tocó abolir el fuero militar con la masacre de Chamán en el 95.
Todavía estoy llevando el proceso. He ganado 3 juicios contra el racismo y la discriminación, donde también se hace una construcción de una doctrina jurídica que tiene que dar algún día frutos para Guatemala. He llevado el juicio ante la Audiencia Nacional de España de 10 años de genocidio, un expediente extraordinario, imposible de llegar a leerlo para una persona de salud mental. Entonces ese expediente tiene el de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica, está en la Audiencia Nacional, hay un par de órdenes de captura internacional contra unos responsables, también eso es muy importante, y estos 2 juicios que ahora están aquí, que es el de Ríos Montt, si bien yo no soy querellante, sin embargo, a mí es cuando me atacan cada vez que hay una demanda contra Ríos Montt. Me hostigan, me maltratan, me insultan, me odian, pero yo no soy querellante, o sea, pero eso quiere decir que el rol mío en ese caso es muy importante. Luego, pues este juicio de verdad ha sido muy bien, yo me siento muy bien y estoy segura que vamos a continuar por el proceso que corresponde. Espero no ir a la Corte Interamericana, porque si aquí se hace justicia, creo que ganará la justicia guatemalteca. Aún así, yo veo una mujer que no tiene miedo y si tiene que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Haya, usted irá. Mire, eso es lo que dije hace 35 años. Donde quiera que haya justicia en el mundo, van a tener que hacer justicia. Y yo creo que para eso nos motivó a guardar evidencias, a guardar testimonios, a trabajar lo que no hizo el Estado, lo hicimos nosotros. Doctora, ¿qué cambió en Rigoberta Menchú, aquella que recibió el premio Nobel en 1992, a la que conozco ahora, a la que vemos ahora? Sin duda, un poco más de años, experiencia en reconocimiento internacional, pero ¿ella qué cambió? Bueno, los años, yo pienso que cada vez que nosotros vayamos siendo adultos, tenemos más espiritualidad, tenemos más visión de lo que está pasando, podemos ponderar, porque los dirigentes también ese es nuestro rol, ponderar. Y luego pues cambió de que yo soy madre, escribo libros, escribo poesías, he hecho cantos con el dolor de mi gente, en fin, y otras cosas no, porque la verdad que soy deambulante en este mundo, voy de un lado a otro, estoy en el campo, o sea... Sí, un mundo que la quiere, un mundo que se llena la boca de palabras generosas para usted, merecidísimas. Sin embargo, encuentro una Guatemala muy poco generosa con usted. Cuando usted participa en las elecciones 2 veces, muy poca gente vota por usted. ¿Por qué un indígena no vota por otro indígena en Guatemala? No, yo pienso que eso no pone en duda la generosidad de los guatemaltecos, jamás. Aquí las elecciones gana el que tiene dinero, gana el que compra más voto, gana el que puede vender más sus candidatos. Nosotros nunca estuvimos a la venta, ni comprar, ni vender. Entonces, no, jamás, nunca, los parámetros del sistema guatemalteco no son los nuestros. Ahora, pues Guatemala es un país maravilloso. Yo cualquier comunidad donde llego, ténganlo por seguro, sean evangélicos, sean católicos, seguro que terminaré en sus casas, en sus fiestas, terminaré con su amor. O sea, no hay nada. Mi campaña fueron llenas de gente, sobre todo porque la gente me quiere como Rigoberta, no me quiere como política, pero yo soy política y yo apoyo la campaña electoral y apoyaré a los compañeros WINAP en las próximas elecciones. ¿Y usted no buscará otra vez una candidatura en algún momento? Tengo muchos compromisos, de hecho tengo un compromiso con el Ecuador. Yo voy a apoyar mucho esta lucha de los hermanos por la Amazonía contra Chevron, la Chevron, que ganaron un juicio. Yo voy a recorrer la Amazonía este año. Yo voy a estar mucho tiempo en Ecuador, voy a estar en Bolivia apoyando la soberanía al mar, pero también estoy cercana a UNASUR, a CELAC, trabajo en la UNAM,
la Universidad Nacional Autónoma de México, y estoy aquí, y entonces tengo muchos compromisos este año, por lo que pienso que estas elecciones solo voy a acompañar a los candidatos, pero sí los voy a acompañar, voy a hacer mi tiempo. Doctora, ¿cómo ve este cambio en América Latina después de que Cuba y Estados Unidos han reanudado relaciones? Esto cambia completamente la realidad de Estados Unidos y los pueblos latinoamericanos. Sí, eso es otra historia oculta. Realmente la comunidad internacional actuó con doble moral, condenó a Cuba al aislamiento durante tantísimos años sin ninguna razón, solamente dejar al pueblo cubano como aislado de todo. Sin embargo, el pueblo cubano resistió y salió adelante. No los están tomando en cuenta porque se cansó el pueblo cubano, sino porque se cansaron ellos de esperar que se cansaran los cubanos. Y yo creo que pasaron a la historia y bueno, Obama hace algo muy importante y es que hace esta nueva relación. Yo los felicito, yo creo que en la comunidad internacional nadie tiene derecho a aislar a un país. ¿Cree que el hecho de que Obama sea negro, que tenga esa carga encima, lo ha hecho mirar las cosas diferente? Porque cuando toma el poder un negro cambian las cosas también en los Estados Unidos y él es el que permite este cambio 50 años después. Sin duda que el cambio que hizo Obama en relación a Cuba es el cambio más extraordinario que quedará en la historia universal. Ya todos los cambios que él ha intentado hacer, pues parece que no han llegado a la conclusión, sobre todo los derechos de los migrantes, sobre todo el respeto a los migrantes que tienen hijos allá y hijos en distintos países. Bueno, pero fue por la acción ejecutiva y de todas maneras son muchos latinoamericanos inmigrantes que se están beneficiando. Sí, pero sí hay mucha deuda con los migrantes y hay mucha deuda con algunas otras áreas. Pero yo pienso que Obama tiene esa oportunidad, primero porque sí, usted dice es negro, es heredero de Martin Luther King, proviene de un pueblo que ha vivido la esclavitud, que ha luchado, se ha autoafirmado en la historia. Por lo tanto, creo que es una deuda de él. Qué bueno que no se raje, que siga, ¿verdad? Porque también hay otras políticas en América Latina que no son tan buenos de Estados Unidos o algunas otras guerras en las que Estados Unidos está participando y no necesariamente es tan generoso. Pero yo creo que en relación a Cuba, pues ya era tiempo de dar un salto. No hay fantasmas, por lo tanto son pueblos dignos los que se aman y se quieren en una nueva relación. A través de este documental estamos llegando a Ecuador, a muchos países de América Latina, también a los migrantes en Estados Unidos, en Italia, en España. ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué les gustaría decir en nombre de este pueblo guatemalteco que está dando ejemplo de haber recuperado su memoria histórica, de haber permanecido firme buscando justicia, cuando muchos otros pueblos no lo han hecho, han permitido que las cosas se olviden y pase el tiempo sin justicia? Primero, para el pueblo ecuatoriano que no vivió la guerra como acá, que no vivió el genocidio como nosotros, jamás ha vivido un exterminio tan brutal como lo que los mayas han vivido, pues decirles que reafirmen su identidad, que reafirman su espiritualidad, que protejan sus comunidades, que vivan en comunidad, que reclamen sus derechos, porque la gente es un ser pensante, que nadie le debe imponer una idea, pero también que aprecie la capacidad de organización que tiene y la capacidad de negocio, de comercio. Usted ve que aquí en Guatemala los mayas estamos saliendo adelante, tenemos la economía popular muy activa y gracias a nuestro pueblo que es dinámico. Ecuador es un país conocido, muy parecido a Guatemala, en cuanto a su creatividad económica, su creatividad de oficios diversos, su identidad. Así que valoremos lo que tenemos y dediquemos tiempo a nuestros hijos, porque yo creo que la violencia llega cuando los hijos
tornan a ser verdaderamente violentos y superan las generaciones que estamos siguiendo con más paz y vienen otros con más violencia. Entonces creo que la violencia es nuestro tema común y ojalá que podamos combatirla desde nuestro hogar, desde nuestras familias y desde lo que creemos que nuestra identidad es muy valiosa. Cuando llego a Guatemala encuentro un cartel que dice Guatemala, el corazón de la cultura maya. Sin embargo, eso que es sinónimo de orgullo, porque estamos hablando de una civilización, en verdad, nunca valorada totalmente por el mundo, es también, o podría ser también, como el origen del mayor problema de la sociedad y que tal vez fue el origen de la violencia, que es el racismo. Totalmente. Aquí el racismo es institucional, el racismo es ya un parámetro mental, un parámetro incluso mental. Entonces, ¿cómo combatirla? Yo creo que ya nadie puede decir yo no estoy expuesto a ser racista, porque yo creo que aquí todos los que habitamos este país, podríamos estar de alguna manera afectados por eso. Sin embargo, el esfuerzo de que funciona el sistema, el esfuerzo de fortalecer el Estado, que el Estado sea para todos, el esfuerzo de crear este partido político nuestro, WINAC, que sea incluyente, que no tenga que discriminar a nadie por su idioma o por su color, pues vamos construyendo esa perspectiva de unidad nacional. Pero yo veo que Guatemala está mucho más trillado que en otros países de América, sobre todo porque aquí hay un fascismo radical, hay un anticomunismo. Si usted oyeran los argumentos en los propios tribunales, de decir, todavía le quedó la guerrilla en su mente. O sea, tú eres guerrillero, aunque hace 20 años que no existe guerrilla en este país, y ve una clase económica sosteniendo una bandera antiguerrilla, digamos, anticomunismo, antisubversión, antiindígena, antiizquierda, o sea, ese tipo de fanatismos es muy delicado en Guatemala. Entonces, ojalá que nuestra democracia dé más resultado en cuanto a que la gente se respete por su pensamiento, su integralidad y no solamente porque está opinando de una o de otra manera.